cuando la gente cuestiona los planteamientos feministas, ¿no? Que es una cosa que nos pasa mucho, ¿no? Que tú, como mujer feminista, planteas que hay algo que te parece una forma de violencia, aunque sea simbólica, o que te sientes discriminada, o que sientes que te afecta la desigualdad, muchas veces encuentras a alguien, que no necesariamente es un hombre, que te cuestiona, ¿no? Pero qué paranoica es una cosa y loca que nos llaman a las feministas todo el rato, cosas mucho peores, a mí sobre todo últimamente, pero bueno. Pero que a mí me gusta mucho poner el ejemplo del racismo porque cuando planteas una cuestión que a ti te parece discriminatoria, la misma situación la pones en paralelo con el racismo y que parece un buen ejemplo, ¿no? Pero me he dado cuenta, a raíz del lunes, que es un día que a quienes estuvisteis os habrá hecho darle vueltas a muchas cosas, que en realidad hay un ejemplo mucho mejor, que es la lucha obrera. Yo no conozco a otras personas que estáis aquí, pero de las que yo conozco no habéis visto una fábrica de cerca en vuestra vida, la mayoría, o de cerca igual, pero dentro no habéis estado y no habéis hecho un turno de 8 horas, la mayoría de las que estáis aquí. Y sin embargo, habrá muchas que sí y habrá muchas no, pero las que yo os conozco no. No vale he sido camarera en verano y esas cosas. Entonces, y sin embargo, como personas que militamos en una organización de izquierdas, asimilar el discurso anticapitalista y asimilar el discurso de la lucha obrera nos resulta relativamente fácil, ¿no? Mejor, el otro día yo me veía a mí misma gritando, bueno, el otro día nos vimos a nosotras mismas haciendo muchas cosas el lunes, pero yo siento que no tenemos ninguna dificultad para empatizar con la lucha obrera, por muy lejos de nuestra realidad que nos quede, y para asimilar las reivindicaciones de la lucha obrera, que yo, me vais a perdonar, que a ver, es que yo soy del Calero, que no sé si conocéis Basauri, el Calero, pero vamos, no he visto una fábrica muy de cerca, pero tengo muchas generaciones de mi familia y de mi entorno que sí, o sea que tampoco se me pille tan lejos, pero es una realidad completamente ajena a mí. Y sin embargo, no tenemos dificultades para incorporar las reivindicaciones de la lucha obrera a la organización política, empatizar con la lucha obrera, entender algunas reivindicaciones que a nosotros nos afectan, ¿no? O sea que además, de hecho, muchas veces que nos pasa, ¿no? Que enseguida te acusan de pequeño burgués o pequeño burguesa, que a mí ya me empieza a parecer casi un halago por lo... bueno, pero... me refiero que mejor que el ejemplo del racismo, que me parecía el otro día como un sistema de dominación en el que somos el grupo privilegiado, tanto las mujeres como los hombres que estamos hoy aquí, que a mí por eso me gusta, ¿no? Porque es muy fácil plantearte como grupo, plantear un sistema de dominación cuando tu discurso lo haces desde el grupo subordinado, ¿no? Como mujer yo os digo a vosotros, los hombres que estáis aquí, que seguramente no sois los peores, que mira todo lo que os hacéis. Y entiendo que puede costar plantear discursos que os hagan empatizar, pero de la lucha obrera yo no sé por qué nos hace empatizar más fácilmente, ¿no? O sea, yo veo que nos comportamos con mucha más naturalidad con las reivindicaciones obreras que con las reivindicaciones feministas, y yo creo que a mí me pillan tan cerca las reivindicaciones obreras como a vosotros las reivindicaciones feministas. O sea, me puedo sentir interpelada, pero no están hablando de mí. Ahora igual me decís a mí que soy una única burguesa aquí, pero yo sé que no, la verdad. No quiero mirar a nadie, pero... Vale, entonces bueno, eso me quería... que yo estoy dando vueltas. Y luego hay otra cuestión que yo espero que no pasara, pero yo ya os avisé el otro día que yo estoy mucho más acostumbrada a estar en talleres y formaciones y charlas y espacios en general de mujeres, normalmente feministas, con lo cual hay determinadas cosas que ni hay que aclarar, que se dan por supuestas y que nadie las considera un ataque ni nada por el estilo, y que, bueno, pues que yo entiendo que en este foro, yo espero que las personas que estuvisteis el otro día, que ya alguno me avisó de que le habían avisado, de que igual decía algo un poco que se podía sentir un poco así, pero bueno, que yo os lo decía el otro día, que lo dice, ¿quién era? Amelia Valcárcel o Celia Morros, ya las mezclas, pobres siempre. Bueno, eso está grabado, ahora digo Celia Morros y Amelia Valcárcel y la hemos liado. Pero bueno, una gran pensada de feminismo entre estas dos que acabo de citar, que ahora no recuerdo cuál, lo dijo, que os lo dije el otro día, pero para quienes no estabais, que los hombres feministas, o que intentan serlo, son el primer caso en la historia de la humanidad que el grupo dominado decide voluntariamente dejar de serlo. Con lo cual, el grupo dominador, perdón, gracias. El grupo dominador decide voluntariamente dejar de serlo. Entonces, que evidentemente, además hoy que vamos a tratar de hablar menos en abstracto del sistema de dominación y más en concreto de cómo se reproduce el sistema de dominación en un partido, en nuestra organización en concreto,
pues que os invito a intervenir, a unas y a otros, pero que todos los cuestionamientos por los que os podáis sentir interpelados, en realidad no es un cuestionamiento desde la acusación, sino que, os lo explicaba el otro día, es que estamos en un sistema de dominación que a vosotros os ha educado para ser privilegiados y a nosotros para ser dominadas. Entonces, en la medida que nosotras lo de la dominada nos sale bien, a vosotros lo de los privilegiados sale bien también. Entonces, que espero que os remuevan muchas cosas, pero que espero que nadie lo viva desde la interpretación, sí, pero no desde el ataque. Además, yo tengo una tendencia a parecer que estoy atacando, pero en realidad soy mucho más maja y menos borde de lo que parece. Pero bueno, que quería aclarar eso, ¿no? Como que a veces, que antes lo habéis dicho, ¿no? Como que se hace el esfuerzo. Es cuando salen no os preocupéis, esto pasa siempre. La cuestión es esa, que se supone que si estamos aquí es porque tenemos una voluntad, tanto unas como otros, de hacer una organización más feminista, que tenemos, algunas por lo menos tenemos claro el tope mínimo, no vale con más feministas, sino que hay que alcanzar un mínimo de feminismo, pero que lo hacemos desde la asunción de que tanto unas como otros lo estamos haciendo desde el intento de hacer una organización mejor, ¿no? Y que no se trata de hacer una confrontación sino que se trata de construir una organización, porque eso sí, la organización, lo mismo que la revolución, la organización si no es feminista es una mierda patriarcal. Y chica, con la vida que tenemos todo el mundo, yo para militar en una organización que es una mierda patriarcal, pues me voy a otro sitio que por lo menos que tarde una temporada en cansarme. Y con lo que decías tú de las concentraciones solo de mujeres, pues es un poco el debate que hay con las concentraciones solo de mujeres, los espacios solo de mujeres, las organizaciones solo de mujeres, es que el trabajo feminista tiene que incorporar a los hombres, eso lo tenemos claro, pero también es verdad que hacen falta espacios. O sea, nosotras, incluso empoderadas, feministas y formadas, somos conscientes de que interactuamos diferente y nos organizamos diferente y nos expresamos diferente cuando estamos solo mujeres o cuando estamos mujeres y hombres. Entonces hay espacios que tienen que ser autónomos, que autónomos es lo contrario de mixtos, ¿no? Entonces ya que decíamos, mixto no es de jamón y queso, sino que es hombres y mujeres, pues los espacios autónomos de mujeres son espacios en que las mujeres puntualmente o estructuralmente nos juntamos nosotras solas, porque a veces necesitamos espacios propios. Esta es una reivindicación que parece un poco pasada de moda, ¿no? Que era, bueno, no me voy a aventurar a decir cuando escribió Virginia Woolf un cuarto propio, porque no me acuerdo. Pero las mujeres hemos necesitado un espacio propio, individual y colectivo desde el principio, porque como grupo dominado, tenemos la inercia patriarcal tiene tendencia a influir incluso en nuestras propias dinámicas de organización. Entonces, a veces hacen falta espacios mixtos feministas, pero a veces hacen falta espacios autónomos. El debate, no es que ahora hace falta uno mixto y ahora hace falta uno autónomo, el debate está abierto, pero el otro día con la polémica que hubo de si esta concentración era, ¿no? Una concentración era solo de mujeres, pues seguramente era una cuestión simbólica en la que queríamos visibilizar que no era una cuestión simbólica, me hacían vaya señas, era otra cosa. Un error. Un error. Un error, joder, de ahora justificarlo. No, pero quiero decir, en la equincha que hubo hace 3 semanas, que era una aquelarre feminista en favor del aborto, en el movimiento feminista vizcaíno, que es el único de Euskal Herria en favor del aborto, que es el único de Euskal Herria que incluye organizaciones mixtas, que esto ha sido un debate también, porque en los otros herrialdes son organizaciones solo de mujeres, pues que no, que estar en el mismo autónomo como representante de una organización mixta también tiene lo suyo, pero bueno. Hubo debate de si era una manifestación abierta a mujeres y hombres. Se decidió que fuera abierta. Los pocos hombres que vinieron estaban como a mí no me habían dicho que iba a haber chicos. Pero bueno, que al final esto es un debate que está abierto, que a veces ha acertado, a veces no, pero que es que a veces las mujeres necesitamos espacios de reflexión, de reivindicación y de acción exclusivamente nuestro, pues porque a veces necesitamos, pero es como cualquiera entendería, iba a poner el ejemplo del racismo, pero cualquiera entendería en una organización antirracista que en un momento dado vayamos la gente que no somos de una minoría étnica a la manifestación, pero que haya otro momento que quieran estar solo las personas que de verdad sufren el sistema de dominación, ¿no? Entonces, bueno,
vamos a dejar la polémica de lo mixto y lo autónomo aquí, porque me pierdo y he prometido que a partir de cierta hora vamos a hacer trabajo en grupos y llevo un tiempo. Pero bueno, vale. Bueno, hay algunas cosas que ya dijimos el otro día, pero que es para recordar, repaso y para que no estuvisteis. Y porque, bueno, pues hay algunas cuestiones que es que tienen que quedar como metidas aquí, ¿no? Entonces, lo planteábamos el otro día, ¿no? Que el feminismo, como pensamiento político, como movimiento social y como experiencia vital, en realidad ha nacido como una respuesta a un sistema de dominación, ¿no? Que es cuando la gente, todavía hay gente que te pregunta, ¿pero para qué hace falta feminismo si ya tenéis igualdad? Es bueno, lo primero, no tenemos igualdad, pero ni de lejos, y por eso hace falta feminismo. Hace falta feminismo porque seguimos cobrando menos por el mismo trabajo, porque nos siguen violando, porque nos siguen matando, porque seguimos no estando en los espacios de representación, porque seguimos ocupando puestos secundarios en todos los ámbitos de poder de la sociedad. Entonces, el feminismo es un discurso de la dominación porque ha nacido como respuesta a una dominación, y es un discurso de la dominación que sigue evolucionando porque la dominación sigue evolucionando. Ahora no pedimos el voto, ni pedimos que nos dejen ir a trabajar, ni pedimos que no nos maten porque nuestro marido nos encuentre con otro en la cama. Eso era, hasta el año 60 y pico en el Estado español, formaba parte del Código Penal. Ahora estamos pidiendo otras cosas, pero porque la desigualdad y el sistema de dominación se manifiesta de otras maneras. El problema es que hay mucha gente que no lo ve, pero bueno, las y los que lo seguimos viendo, pues seguimos tratando de responder al sistema de dominación. Y por si acaso otro día no quedó claro, yo soy anticapitalista y pro todas las cosas que somos la mayoría de las personas que estamos aquí. Pero el sistema de dominación más antiguo y más universal que hay en el mundo es el patriarcado. Es precapitalista, lo dije el otro día que lo he visto en el vídeo. Es precapitalista, todo. Pero es el sistema de dominación generalizado universal que lleva afectando a todas las generaciones del mundo mundial desde siempre, es el patriarcado. Entonces, si somos antidominación, pro justicia social o de izquierdas, como os queráis denominar, tenemos que ser feministas, porque si no, el sistema de dominación más grande, más duradero, más viejo y mejor montado se nos está olvidando. Entonces, claro, esto sería un socialismo un poco de cutre, ¿no? Que se nos olvida gran parte de... Ya, soy de adjetivos un poco... El otro día ya avisé que no me voy a poner académica, ¿no? Bueno, no está mal. Y luego, para quienes no estuvisteis otro día y para quienes hace 2 semanas que no veis esto, el patriarcado es una cosa tan sencilla como un sistema de dominación en el que los hombres tienen privilegios basados en que las mujeres estamos en posición de subordinación. Esto no es porque los hombres todos sois unos seres malvados que habéis nacido y cada día os levantáis de la cama pensando en dominarnos y nosotras unas verdas que nos gusta que nos dominen, sino que la sociedad nos ha educado desde que nacemos y desde que nacemos, vamos a dejarlo ahí, a vosotros para ser el grupo privilegiado y a nosotros para ser el grupo dominado. Y el sistema se lo hace muy bien, de manera que nosotras y nosotros nos creemos que estamos actuando con normalidad, que la subordinación es lo normal, y sin embargo no es así. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos, y tampoco es ni porque somos imbéciles ni porque somos unos machunos asquerosos, sino porque el sistema nos ha enseñado a creer que las cosas son así, que a nosotros es lo que nos toca, lo normal, como eso de toda la vida, esto ha sido así toda la vida, ¿no? Y a vosotros os ha tocado creer que esto es lo de toda la vida. Y lo que os decía antes, y sin haceros la pelota ya más, solo por última vez, que cuando te toca ser parte del grupo privilegiado, lo normal es no cuestionarlo, ¿no? Lo normal es que quien se lo cuestione es el grupo dominado. Así que vamos a reconocer por última vez y sin que se repita a los del grupo privilegiado que hacéis el intento de dejar de serlo, pues por lo menos esa... Pero ya luego os meteremos cañas, porque no me he puesto hoy, no me he tomado hoy la medicación. Entonces, esto también lo dije el otro día y la siguiente diapositiva también la puse el otro día, pero es un poco para que veamos, ¿no? Parece, como estamos en este espejismo de la igualdad, que eso sí que lo dijo Amelia Valcárcel, me acuerdo, que ha sido uno de los grandes triunfos del patriarcado, ¿no? El hacernos creer que vivimos en igualdad. Yo suelo decir que yo en mi entorno tengo muchas amigas que no se han hecho feministas hasta que no se han incorporado al mercado laboral, o han ido a convivir con un hombre o han tenido una criatura, que ahí es donde el sistema patriarcal, cuando te dice, tú creías que eras igual, ¿no? Como ibas a la uni, ¿no? Es como, pues no,
querida, no. O sea, con la maternidad, con la entrada en el mercado laboral, es cuando te das cuenta, ¿no?, de que el patriarcado ese que estaba como en bajo perfil es cuando te da en toda la cara, ¿no? Entonces, esta frase de Amelia Valcárcel de que el machismo mata, empobrece y atonta, es para recordar que no estamos hablando de una cuestión de representación en el Parlamento, o de que no estamos en los consejos de administración, o de que tenemos que trabajar 89 días más al año por el mismo trabajo, por el mismo salario, para obtener el mismo salario, que ya se empieza a poner grave, sino que estamos hablando de supervivencia, de lo que decíamos el otro día, ¿no?, de feminismo para no morir, o para vivir como personas humanas que vienen a ser, ¿no? Entonces, os recuerdo unas cifras que vimos el otro día, que es 4 de cada 10 mujeres asesinadas en el mundo mueren a manos de su pareja. Esta no la voy a repetir, el otro día ya me insistí en lo grave que es esta. O sea, la violencia machista en el marco de la pareja heterosexual es la principal causa de muerte violenta de las mujeres en el mundo. Casi la mitad. Esto quiere decir, esto es una cuestión ideológica. Las muertes por violencia machista son una cuestión ideológica, ¿no?, de terrorismo machista, terrorismo patriarcal. Hay un montón de hombres que piensan que las mujeres somos menos que ellos, entonces algunos de esos hombres lo llevan hasta el extremo de que son capaces de matar a la mujer que tienen al lado, ¿no? Entonces estamos hablando de una cuestión que ya no es de diferencias de representación o de cuestiones como más que podrían ser casi de detalle, ¿no?, que podrían ser menos trascendentales. Estamos hablando de supervivencia y estamos hablando de algo que te lleva a creer que puedes matar a la persona que tienes al lado, ¿no? Luego, pues el 78% de las personas pobres son mujeres, esto es por lo de mata, empobrece y atonta, ya lo expliqué el otro día. Y luego que pues las 3/4 partes de las personas analfabetas en el mundo somos mujeres y niñas, ¿no? Entonces, esto ya lo mencioné el otro día, pero como hoy, el otro día cuando hablábamos del feminismo como pensamiento político y como movimiento social, nos centramos más de alguna manera en pues en los planteamientos ideológicos, etcétera, pero hoy que tratamos de entenderlo más como experiencia vital, que es, yo pensaba que igual en el nombre nos había salido un poco autoayuda, así, pero bueno, ya lo cambiaremos. Pero la cuestión es eso, es un poco tratar de hacer nuestra la frase de Kate Millett de lo personal es político, lo que pasa es que lo hemos hecho al revés. Primero nos hemos ocupado de lo político, pero que además yo creo que es el orden lógico, ¿no?, de entender por qué existe el feminismo, qué es el feminismo y a qué responde, y luego el paso ese de convertirlo en algo personal, en el sentido de que lo mismo que el patriarcado te afecta a tu vida cada día, sobre todo si eres una mujer, también tiene que cambiar, o sea, el hecho de tratar de ir contra el sistema de dominación tiene que cambiar tus prácticas vitales diarias, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese juego hoy vamos a tratar de centrarnos en la violencia simbólica. El otro día pasamos un poco por encima de lo que es el concepto, pero hoy vamos a centrarnos un poco más, porque al final es eso, ¿no? En el contexto sociopolítico en el que vivimos, pues la mayoría de nuestras experiencias con lo que es la violencia patriarcal son muy sutiles, ¿no? No es, espero que ninguna de las que estamos aquí somos una de las, ¿no? Si es de las europeas, 1 de cada 3 sufre violencia sexual a lo largo de su vida, que a mí me ha sorprendido porque la cifra de mujeres en el mundo que sufren violencia sexual es 1 de cada 3. Yo siempre he pensado que era una media, ¿no?, que determinadas zonas del mundo elevaban la media, pero cuando ha salido esta semana el estudio de que 1 de cada 3 mujeres europeas sufren violencia sexual a lo largo de su vida, me he dado cuenta que no, que Europa está igual que, o sea, pedazo de prejuicio endocéntrico, ¿no? Pero 1 de cada 3 mujeres europeas, Euskal Herria no es un oasis ni nada, o sea, no flipéis, sufren violencia sexual a lo largo de su vida. Entonces, o sea, imaginaos solo con las que estamos aquí, dábamos para unas cuantas, ¿no?, que nos podían tocar a lo largo de la vida. Entonces, pero a pesar de esa estadística que a mí me parece brutal y que yo creo que no ha tenido, el otro día decía alguien, ¿no?, que la paz social, o sea, con una cifra como esa, solo se entiende la paz social por un sistema patriarcal mucho más asimilado y, ¿cómo se dice esto?, asentado de lo que pensábamos, porque si no estaríamos en la calle, ¿no? A 1 de cada 3 personas europeas el patriarcado le va a golpear física y literalmente, estaríamos rompiendo los escaparates de Zara. Y sin embargo, como es 1 de cada 3 de nosotras, ni un maniquí triste hemos tirado ni nada, ¿no? O sea, es como, quiero decir que el hecho de, que a mí el otro día también me llamó mucho la atención, ¿no?, la poca presencia de mujeres que había en la manifestación,
la absolutamente nula presencia de mujeres que había entre quienes estaban rompiendo cristales. ¿Había? Ostras, yo no la vi. ¿Que había una? Voy a buscármelas. Bueno, vale, habría alguna, pero no me vais a negar que la manifestación era, o igual es que yo como últimamente solo voy a manifestaciones feministas, me parecía que había muchos hombres, pero el otro día en las manifestaciones había mucho más hombres que mujeres, y entre quienes estaban, vamos a decir, proyectando la rabia generalizada de una manera pelín bestia, yo no vi ninguna, pero había muy pocas chicas, porque también tenemos nuestro tabú con la violencia, etc. Pero bueno, quiero decir que el otro día en este artículo que leí que hablaba de eso, ¿no? De cómo se entiende la paz social en una sociedad en la que una de cada 3 personas es agredida con violencia explícita, pues porque es a las mujeres, ¿no? Lo mismo que, ¿cómo se entiende que hace un mes, en una semana, asesinaron a 7 mujeres y no pasó nada? Pero nada, que es que no salió ni en los informativos, nadie lo trató como 7 muertes que estaban relacionadas entre sí. Entonces esto solo se entiende porque la violencia contra las mujeres está asimilada, y la violencia contra las mujeres está asimilada a la violencia explícita porque existe una violencia simbólica que nos hace creer, tanto a nosotras como a vosotros, que lo de que nos peguen, nos maten, nos violen y nos traten mal, pues como que es más normal de lo que podría parecer en general, ¿no? Que yo lo decía el otro día, si llegan a ser 7, o si llega a haber 7 accidentes laborales en una sola semana, yo creo que hubiera habido mucha menos paz social. Y si llega a haber 7 asesinatos racistas, ni os cuento, ¿no? Y si llegan a matar a 7 abogados o a 7 parlamentarios, a 7 junteros, ¿no? Entonces, bueno, que también esto solo se explica porque detrás de la violencia explícita contra las mujeres hay una violencia simbólica que tenemos asimilado tanto unas como otros, que es mucho más eficaz de lo que nos gustaría, pero que tiene también una manera de ser vencida mucho más simple de lo que nos gustaría a quienes que yo no soy de las teorías conspirativas, pero yo bueno, no voy a decir que alguien está grabando que colectivos profesionales yo considero que podrían ser objeto de determinados daños físicos. Hola. ¿Ha visto muchas chicas? Vale, entonces, el otro día os hablé de esta cita, pero es que a mí me parece que es fundamental para entender el concepto de violencia simbólica, de por qué la violencia simbólica, para qué y sobre todo de por qué funciona, es que no hay una forma de poder más perversa. Hola. Para esto de los pisos y eso. ¿Dónde? Ni idea. Si supieras. Arriba. O igual ponemos un cartel, ¿no? Porque yo que tengo los estímulos me distraen, puedo estar aquí, pero bueno, vale. No me des estímulos. Bueno, lo que os decía, para entender por qué, cómo y para qué funciona la violencia simbólica, a mí esta frase me parece muy aclaratoria, que es: no hay poder más perverso que el que hace aparecer la desigualdad como el estado natural de las cosas. Que esto es la cuestión de tantas mujeres como hay que te dicen: chica, pues yo no sé qué reivindicáis, y yo no, o sea, como que no notan la desigualdad, ¿no? O muchos hombres que te dicen: pues yo no sé de lo que os quejáis si ya habéis conseguido. O sea, en general hay una cierta parte de la sociedad, desafortunadamente bastante más numerosa que no, que le parece que las cosas no están mal, que esto de que nosotros cuidemos y vosotros ganéis más, que esto de que vosotros estéis en las instituciones y nosotras en el voluntariado, o todas las estadísticas que podríamos y las situaciones que podríamos plantear de desigualdad, en realidad es lo natural, ¿no? Además, cuando ya lo explican con lo biológico, hoy he leído un artículo que la voz de las mujeres produce agotamiento emocional en los hombres. Es como, ¿dónde está el tío que ha escrito esto? Que le voy a producir yo agotamiento emocional, pero se va a enterar, ¿no? O sea, cada día salen estudios, yo iba a decir chorras, pero algunos seguramente que tienen hasta subvenciones públicas, que explican que nosotras no sé qué hemisferio del cerebro, que no sé qué de la empatía, que tenemos más capacidad para tal.
o sea, o con los hombres lo mismo, ¿no? Entonces hay explicaciones biologicistas o científicas que hablan eso de que nosotros somos mejor para las letras o para las cositas estas nuestras que hacemos nosotras, ¿no? Pero que al final solo vienen a alimentar primero el hecho de que hay unas diferencias que justifican nuestra diferente posición en la sociedad, y luego a tratar de cuestionar todo lo que sea el planteamiento de tratar de destruirlas, ¿no? Que lo decíamos el otro día, si solo fuera una cuestión de que a nosotros nos gustan más las letras y a ellos las matemáticas, pues igual no pasaría nada, pero la realidad no es así. La realidad es que en este sistema sexista las matemáticas molan más que las letras, ¿no? Y el ser agresivo mola más que ser pasiva, y lo de empatía está muy bien para una amiga, pero no está bien para conseguir un puesto directivo, ¿no? Entonces se trata de eso, de que existe un pensamiento que hace creer que nosotras somos, o sea, que unas y otros somos diferentes, pero no como la diferencia que podía ser enriquecedora, sino con una diferencia que justifica diferentes posiciones políticas, que tienen las consecuencias de que matan, empobrecen y atontan, ¿no? Entonces, esto está muy bien cuando dice Marcela Lagarde tiene, me la voy a inventar, lo aviso, o sea, inventar no, pero va a ser una versión propia de la definición de Marcela Lagarde, que dice que patriarcal es cuando cogemos los valores humanos y decidimos que son masculinos o femeninos, y el siguiente paso es que los masculinos son más valorados, ¿no? O sea, cogemos la osadía o la independencia, decidimos que es un valor masculino y como valor masculino lo valorizamos, y sin embargo la paciencia decidimos que es un valor femenino y entonces como valor femenino lo infravaloramos, ¿no? A todos los niveles. Entonces, claro, pues ahí es donde en eso es lo que se centra el patriarcado, ¿no? Entonces, esta idea de que la desigualdad es lo natural y de que así ha sido toda la vida y de que para qué vamos a cambiar, este es un planteamiento que está detrás de todas las visiones patriarcales, ¿no? Esto, claro, yo los ejemplos que os pongo igual son un poco demasiado, o sea, son obvios y nos parece que nosotros estamos por encima de eso. Pero en nuestra práctica real del día a día y en nuestra práctica política en concreto, esto está muy asimilado. Enseguida todos tenemos claro cuáles son los temas de los que se tienen que ocupar las mujeres en la política. Enseguida tenemos claro cuando organizamos una jornada quiénes se tienen que ocupar de ir a por los botellines de agua y quién se tiene que ocupar de ir a tomarse un pote con el ponente, que esto nos parecen bobadas, pero no son bobadas, ¿o no? Enseguida tenemos claro quién no tiene compromisos de cuidado, entonces se puede ir a cenar con la persona que ha venido a tal, y luego ya sabemos que en esas cenas es donde se cuajan todas las cosas. O sea, estas cosas que nos parecen como que en realidad son en abstracto, les pasan a otras personas, esto lo aplicamos en nuestro día a día. Enseguida tenemos claro, pero además no solo tenemos claro cuál es el papel de las otras o de los otros, sino que lo tenemos claro cada cual, ¿no? O sea, como mujeres o como hombres en una organización tendemos a tener claro cuál es nuestro papel, y además seguramente la organización nos lo refuerza, ¿no? Es como, a mí seguramente tú dices, alguien no lo voy a decir, bueno, cuando he dicho que iba a ir a por un café, pues ha sido Mara la que me ha dicho que me iba a ir a por un café, y no ha sido Miquel, que mira que Miquel me quiere mucho y me cuida mucho. Que no está. Bueno, da igual, era porque te tengo aquí, te pongo de ejemplo y ya sé que no te vas a enfadar, ¿no? Pero bueno, pues en este caso la casualidad no, porque Miquel ni siquiera estaba. Pero tendemos a hacer ese tipo de cosas, y además a que nos parezcan naturales. En el café pues una chorrada, pero si o sea, al final ese tipo de prácticas son muy simbólicas y al final acabas, ¿no? Y te acabas encargando tú de asuntos sociales y el compañero que tienes al lado de política económica, y ya sabemos todas cuál es lo que mola más, ¿no? Entonces, y luego cuando viene para una mujer que está al mando de los malos malísimos, que es donde se toman todas las decisiones, bueno, la pobre no voy a decir, pero no, Christine Lagarde, el otro día yo me metía con la gente porque o sea, la presidenta del FMI, ya sé que es la presidenta del FMI, pero era como, ostras, estaba en todos los carteles y en todas las pegatinas y en todas las pancartas y en tal, y había alguien que me decía, Nacho, te estás volviendo paranoica, es la presidenta del FMI. Y yo, ya, y si no llegase una mujer, la hubierais puesto. Y era, pues seguramente sí, ¿no? Pero que nos cae como peor, y encima, ¿no? Es como, quiero decir que todo este tipo de planteamientos que nos parecen, cuando son en pequeño, nos parecen que no tienen ningún significado, pero en realidad los acabamos reproduciendo en nuestra práctica diaria y en nuestra práctica política. Y como lo habéis dicho a lo largo de la presentación mucha gente, en una organización o sea, al final una organización política es muy heredera de las
sea, ¿qué referentes tenemos de cómo se organiza valga la redundancia, una organización política? Pues los que hemos aprendido. ¿Los que hemos aprendido eran feministas? No. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones creamos? Patriarcales, porque no sabemos hacer organizaciones que no lo sean. Entonces, en una organización patriarcal, con estructuras patriarcales, si unas y otros tendemos a reforzar nuestros roles tradicionales, pues lo raro es que no estemos peor, ¿no? Entonces, el primer intento es que en lugar de plantearnos en general y de manera súper amplia cómo vamos a hacer una agenda feminista del futuro en el partido, yo os propongo que le demos una vuelta de ahora en adelante a los microactos que tenemos cada día en nuestra práctica política, que pueden reproducir el machismo y el patriarcado mucho más de lo que podemos imaginar, ¿no? Entonces, por lo menos que hagamos ese chip. El otro día... es que no te veía, digo, ¿dónde está la de café? El otro día lo decía Mara, ¿no? Que el feminismo era un cambiar de perspectiva, pero no de perspectiva de cómo me imagino el proyecto de futuro de aquí a la nueva sociedad ideal, sino cambiar de perspectiva mi día a día. Entonces, pues de eso se trata un poco, ¿no? De vamos a construir agendas, vamos a formarnos, vamos a tener herramientas, pero sobre todo vamos a tener cada cual una perspectiva nueva de cómo nos planteamos el día a día de nuestra vida y de nuestra práctica política. Y así veremos cómo cambia mucho la organización y ya luego, ya cuando cambiemos el mundo y hagamos la revolución, ya veréis todo cómo va a estar. El otro día os puse alguna definición de violencia simbólica. Esta la puse, pero hay algunas más para que no quise profundizar, para que profundizáramos hoy. Pero vamos a hacer un repaso. La violencia simbólica, el otro día destacábamos que es muy importante tener claro que es una acción racional, es decir, mucho más pensada. Ya, hace un calor, no soy yo sola, ¿no? Vale. Es una acción racional en la que el dominador, el grupo dominador, ejerce una violencia indirecta en contra del grupo dominado, que es inconsciente de dichas prácticas, por lo cual es cómplice de la dominación. El otro día salía, y sale siempre, pero si es que al final, además ha salido hoy también, ¿no? Que al final, si las mujeres también somos las más machistas, o somos igual de machistas. Claro, es que a nosotras se nos ha adiestrado tan bien y tan profundamente para que formemos parte del grupo, para que no nos quejemos, ni siquiera seamos conscientes de que formamos parte del grupo dominado, que somos cómplices, porque no la vemos. Porque muchas veces cuando se nos demanda como sociedad, en nuestro entorno privado o en la organización, que actuemos como mujeres como Dios manda, en lugar de que nos salten todas las alarmas, lo que hacemos es no verlo y entender que es como nuestro... O sea, al final estamos tan acostumbradas a responder a las expectativas de lo que es ser una mujer en un grupo político, en un espacio privado, en la sociedad o en nuestro entorno laboral, que se nos escapa lo que se nos está pidiendo, ¿no? Pero bueno, no vamos a insistir en Bourdieu, que ya lo vimos otro día. También hablábamos otro día, que en esto vamos a insistir luego, en que es una violencia dulce. Esta es una de las claves de por qué funciona la violencia simbólica. El otro día lo decíamos, ¿no? Ningún sistema de dominación se perpetúa con la violencia explícita, con la fuerza, porque no hay fuerza suficiente para tener controlada a gente que está cabreada. Entonces el primer paso es que no seas consciente de que estás dominada, así no estás cabreada, ¿no? Entonces el patriarcado en eso lo ha hecho muy bien y ha disfrazado de dulce muchos de nuestros sistemas de dominación. La obligatoriedad de responder a un estereotipo de belleza, por ejemplo, ¿no? Parece que casi que lo hacen por ti, ¿no? Tú ves los anuncios de All Brand, por ejemplo, y es como lo hacen por ti. O sea, no es por la lorza, es por tu salud, ¿no? Es como... O todo el planteamiento de princesa que se hace, ¿no? Princesa con todas las miles de versiones postmodernas que hay de ello, ¿no? Pero si tú vas a estar mejor, cuidada y protegida, ¿no? Es como, y bien, y aquí en tu reino fantástico, ¿no? O todo lo que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Que es como, sí, en ese mundo ideal en el que vas a encontrar una persona que te complete y vas a ser feliz y además vas a poder devolver todo ese amor que tienes dentro, ¿no? Que tenía, ¿cómo es la canción de esta de los patines? ¿Cómo es? De tenía tanto que darte. Es como, es que, pero en el fondo no me neguéis, porque si no me dejáis sola y me siento fatal. Oyes esas canciones, ahora de las chicas, y hay algo dentro de ti que hace... Pero no sois vosotras, es el patriarcado que nos ha enseñado, es verdad,
en el fondo, y lo que decía el otro día, cuando ya que no sois tan joven estás, cuando Richard Gere secuestra literalmente a esa mujer en su puesto de trabajo, vestido, disfrazado de hortera de la Marina, en el fondo, aunque solo sea porque es domingo a la tarde y tienes bajas defensas, hay algo dentro de ti que quiere ser esa. O me da igual la versión que hayáis visto de la película esa que hay, se va reproduciendo. Crepúsculo, no os hagáis las jóvenes y las modernas, que Crepúsculo sabía ya mayores. Pero, ¿por qué se siguen reproduciendo ese tipo de modelos, de películas, de historias y tal? Porque se sigue reproduciendo y se nos sigue metiendo en la cabeza la idea de que en el fondo tú, que te haces la rara, pero en el fondo esto es lo que quieres, ¿no? Y si tú piensas y estás súper convencida, aunque sea domingo, de que eso no es lo que quieres, por lo menos lo que consiguen es inocularte, que me ha hecho gracia esa palabra antes, inocularte la idea de que no lo quieres porque eres rara. Algo te pasa, ¿no? Que es lo que decía el otro día con el discurso de la maternidad, ¿no? Que es como bueno, cada una proyecta, yo como me toca hablar a mí digo lo que... Pero el discurso de la maternidad, este debate interno que tiene una feminista de cierta edad, de quiero ser madre, no quiero ser madre, quiero serlo porque es un mandato social, no quiero serlo porque soy feminista, me estoy volviendo loca, se me ha ido la pinza, o en realidad esta cosa de que ni siquiera eres capaz de discernir algo tan fundamental en tu vida, es porque se nos ha inoculado esa idea de tienes que sentir lo que nosotros te decimos que tienes que sentir, y si no es que eres rara. Luego ya hay un montón de raras por ahí que te juntas con ellas y eso, pero siempre hay un día que te pillan baja y que te... ¿no? Pero por eso, porque es una violencia dulce, ¿no? A nadie se nos ocurre hacernos neonazis, porque hacerte neonazi, quiero decir que también han hecho mal la campaña de marketing, ¿no? Es como, eso es o sea, es súper cutre hacerte neonazi. Pero hacerte una chica monísima, súper querida, feliz, haciendo, bueno, no tengo nada en contra de los cupcakes, pero es como de repente las magdalenas con una cosa de por encima se han convertido en cupcakes y han invadido por lo menos mi Facebook. Entonces de repente eres feliz haciendo cupcakes y yo que justo se hace espaguetis, te sientes una disfuncional, pero por eso, porque en realidad el discurso funciona tan bien que incluso aunque a tu alrededor todas las mujeres tengan un discurso similar, en el fondo te queda un pozo de yo debo ser un poco rara, pero por eso, porque y claro, tú ves los anuncios y ves las películas y escuchas las canciones y es como que todo te está diciendo que es eso, que eres rara, que es que eres tú, ¿no? Entonces bueno, por eso digo que es una violencia dulce, incluso bonita muchas veces, ¿no? O sea, y sobre todo ¿cómo es esto? Impune, es la palabra, impune. Cuando tiene impunidad, impune, vale. No sé si habéis visto el momentazo de ese programa de las mañanas de la maravillosa e irrepetible Mariló Montero. Tiene una colaboradora más irrepetible todavía, que el otro día tuvo un momento increíble en la televisión de que le dijo a una mujer que llamaba porque había sido víctima de violencia física por su pareja y le dijo, bueno, pero has salido perdiendo porque te has quedado sin el amor de tu vida. Y era, en la televisión pública. Y luego dijo, pero bueno, es que él me pegaba. La chavala como... O sea, es que me pegaba un poco. Y le dijo, ¿pero has denunciado? No. Ah, entonces no puedes decir eso por la tele, ¿eh? Y es como, ostras, si tú puedes denunciar o denuncias te caes para siempre, le dijo. Y esto era no en las botas, ¿no? Entonces, claro, que se puede hacer un discurso. O sea, tú imagínate cualquier otra agresión física con una componente ideológica. O sea, imagínate que llamo yo y digo, hola, soy una chaña que me pegó hace 10 años un grupo de borrocas. Y me dice la presentadora, ¿pero lo denunciaste? Entonces te caes para siempre, claro. Imaginaros lo poco que tardaría en estar en la Audiencia Nacional. Esta mujer sigue presentando el programa de Campichi. O sea, quiere decir que hay un discurso de legitimación de la violencia que hace que ahora, claro, nos estemos riendo, pero esto no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero por eso hay una legitimación de la violencia que hace que en una semana asesinen a 7 mujeres en el Estado español y digamos, ¡joder, qué fuerte! ¿No? Pero que yo me acuerdo, sin hacer una crítica, bueno, ya que he empezado la voy a hacer, pero yo me acuerdo que escribía una amiga de un grupo feminista autónomo para decir dónde es la concentración o tal, y era que no, como no eran del ámbito de Euskal Herria no íbamos a hacer concentración, y era ¿y cuántas tienen que ser? O sea, ¿a cada cuántas del ámbito de fuera de Euskal Herria equivale una de...? Bueno, esto ya son paranoias, ¿no? Pero era como, ni siquiera nosotras, las feministas organizadas, autónomas, tenemos una manera de reventar la paz social, aunque sea 25 minutos, una semana que asesinan a 7 mujeres.
pues estamos muy mal, ¿no? O esto está funcionando muy bien. O sea, ahora no es que nosotros lo estamos haciendo mal, es que esto está funcionando muy bien, ¿no? Vale. Bueno, esto también lo dijimos el otro día, pero a mí me parece importante insistir, porque no es, así como la otra violencia, es una cuestión de normas, leyes, prohibiciones, represión, coerción. Esto es una violencia que tiene que ver, por eso os decía, ¿no?, de sentir, con emociones, con pasiones, con silencios, con actitudes, con cosas que están por dentro y que por eso muchas veces cuesta identificar. O sea, esta forma de estar en el mundo, esta manera de estar en el mundo como te han obligado a ser por ser una mujer, que no te sientes muy cómoda. No todas las mujeres tienen las herramientas o la conciencia o la suerte o la oportunidad de asimilar que lo que les está pasando es que están en un sistema patriarcal y que la ideología feminista es la que puede con esto. O sea, hay muchas que se pasan la vida con ese malestar que no tiene nombre, que decía Kate Millett, ¿no? Y de hecho, sin ponerme yo muy de la palmedicina y estas cosas, pero las mujeres en las sociedades, en los contextos que no son patriarcados de coerción, o sea, en lo que se supone que son sociedades modernas, democráticas, etcétera, como la nuestra, tenemos una diferencia brutal de enfermedades psicosomáticas, ansiedad, depresión, consumo de ansiolíticos, etcétera. Y esto, que no lo digo yo, que lo dijo, no, Kate Millett, no, ya era brutal. Betty Friedan. Tengo como un montón de nombres de feministas y un montón de ideas y luego hago cruzo las flechas a la gana. Pero esta fue Betty Friedan, en La mística de la feminidad, que hizo un estudio sobre el malestar que no tiene nombre y las mujeres, el hecho de vivir en una sociedad en la que no podían desarrollarse como ciudadanas de primera, como los hombres, que es lo que decimos, el feminismo es la idea de que las mujeres somos personas. Pues esto genera depresión, ansiedad, intentos de suicidio, consumo de ansiolíticos y todo tipo de enfermedades psicosomáticas. Esto no está tan estudiado como nos gustaría, porque lo de la rótula, ya lo conté el viernes pasado, se enteraron en 2012, pues imaginaros de cómo nos afecta de forma psicosomática el patriarcado. Si hay alguien que está en proceso de hacer una tesis doctoral, os dejo esto, regalo esta idea para que lo estudiéis, ¿no? Esto es lo que planteaba Nuria Varela, así como las otras definiciones eran sobre el concepto de violencia simbólica en general, aplicable a cualquier sistema de dominación. Esto es lo que describe Nuria Varela como violencia simbólica patriarcal, ¿no? Un continuo de, fijaros que son todo cosas abstractas, actitudes, gestos, patrones de conducta, creencias que permiten comprender la existencia de la opresión y la subordinación de género, de clase o de raza. Esto pasa mucho, por ejemplo, antes cuando decía Asier, ¿no?, que una organización mixta, en el fondo es un reflejo de la sociedad, pero de alguna manera, como somos un partido político de izquierdas, nos creemos que somos un reflejo de la sociedad, pero de una parte un poco mejor, más progre, más avanzada, más justa, más libre, más de la sociedad, ¿o no? ¿No? Yo creo que nos creemos, yo sí, por favor, o sea, yo sí me creo de esta sociedad, este estado en el que vivimos, que el periódico más leído es el Marca y el partido más votado es el Partido Popular. Yo, la verdad, que dentro de una organización de izquierdas me siento que somos una representación un poco diferente, ¿no?, de esa sociedad, pero eso nos lo llevamos a creer. Entonces nos creemos que en nuestra práctica política es imposible. O sea, ¿cómo me vas a llamar a mí machista? Si soy un tío de izquierdas, si milito en un partido de izquierdas que se reconoce explícitamente como feminista, que no es poco, porque no lo son todos. Entonces, muchas veces el hecho de estar en una organización de izquierdas que se reconoce como feminista nos hace pensar que ya nos garantiza por lo menos unos mínimos, ¿no? Que es lo que os decía el otro día, el artículo de Yule Goicoechea, que decía que lo preocupante no son los misóginos radicales, que son pocos y aburridos, sino los indiferentes de izquierdas, que son muchos y graciosos, ¿no? Esta idea de como yo soy de izquierdas, esto ya lo tengo garantizado, y joder, hay bastantes, hay un par de chavalas de Bilbo que han hecho estudios sobre las prácticas patriarcales en organizaciones de izquierdas, sobre las prácticas patriarcales en los gasteches, que yo cuando me dijo eso, la chavala que ha hecho una tesis doctoral sobre eso era como, ¿y los gasteches? ¿Sabes? Que dices, de izquierdas y jóvenes y un poco así como antisistema, y también, ¿no? O sea, en realidad las prácticas patriarcales están en todos los lados y además muchas veces en los espacios de izquierdas
creemos que eso está garantizado, que no. Y muchas veces, como tíos de izquierdas, vosotros también os creéis que tenéis, además como relativamente familiarizados con un discurso, porque, ay, bueno, tú el otro día aprendiste patriarcado, pero tú sales ahí a la calle a decir patriarcado, y la gente hace, ¿para qué? ¿No? O sea, quiero decir, estamos familiarizados con un determinado tipo de discurso, ¿no? Tenemos contacto con parte de la ideología feminista y ya te sientes un poco como que tienes parte del trabajo hecho, ¿no? Que por una parte sí, pero por otro lado esto no te puede despistar de que prácticas patriarcales tenemos todas y todos y que si no haces algo al respecto para no ser patriarcal lo vas a seguir siendo, por mucho que estés en la organización más feminista del mundo. O sea, como mucho te podrán pegar el toque y tú tomártelo bien, pero al final es eso, si es que, ¿no? Entonces muchas veces el hecho de esto venía a que yo decía que muchas veces, o sea, incluso en contextos, ¿no? Pero y tú el otro día cuando hicimos las jornadas de militancia feminista en organizaciones mixtas, tratar de poner ejemplos concretos. A veces es fácil, pero a veces no, porque no es que tú entres por la puerta y te dicen, tú, Maruja, haznos el café, o sea, eso no lo entiendo, o sea, me ha pasado, ¿no? O vosotras hablar de estas cositas, que, o sea, quiero decir que no es nada muy exagerado, ni, bueno, vamos a hacer una lista electoral y luego ya estos huecos que se van a poner las chicas, eso no pasa, pero pasan cosas mucho más sutiles y mucho más difíciles incluso identificar, y no te digo ya nada de justificar, o sea, que tú a veces puedes sentir que estás siendo tratada como una tía en el peor sentido de la palabra, o sea, como una subordinada, pero a veces te cuesta hasta a ti expresarlo, y no te digo ya nada que te lo entiendan, y no te digo ya nada que te lo entiendan los hombres de la organización, ¿no? Porque además, yo entiendo que es normal, pero también de eso nos teníamos que quitar un poco, es que os sentís atacados. Pero es como a nosotras, atacados, estoy últimamente como muy, me estoy escandalizando. Nos pasa a nosotras, a mí la primera vez que fui a una conferencia feminista, y había feministas latinoamericanas, que dijeron que las feministas blancas, qué manía, ¿no? Si yo luego cuando voy a la frontera nunca me ponen blanca en esto. Las feministas blancas del norte, que éramos colonialistas, y que teníamos un discurso dominante. A mí me siento fatal, porque era de que vais, somos todas hermanas. Pero un poco lo que os pasa a vosotros, que no hacéis así de que vais, somos todas hermanas, pero lo haréis a vuestra manera, ¿no? Porque yo tenía la idea de somos todas hermanas, estamos en la misma lucha. Incluso yo tengo la sensación de que mis reivindicaciones son las mismas de las mujeres negras. Porque yo me acuerdo una vez escuchando a unas mujeres bolivianas de una comunidad que acaban de aprender a leer y a escribir. Me dio como un subidón de qué fuerte, porque el feminismo es universal, porque estas mujeres tienen los mismos problemas que los míos, que era mi compañero no me ayuda en casa, no encontré una manera de mi militancia, mi trabajo y mi trabajo reproductivo compaginarlo, o sea que en realidad teníamos problemas muy similares. Entonces yo me sentí como una hermandad de somos como ellas, pero en realidad no, y sobre todo, ¿quién lo tiene claro? Ellas, que me ven y dicen, pero tú vas a ser como yo, blanca, europea, que ha venido en avión y que no. Pero claro, a mí me molesta mucho como persona que estoy en la lucha feminista, me molesta mucho, me molestaba, ahora ya lo he entendido un poco, el hecho de que haya mujeres que yo considero iguales, que no me consideren a mí igual y que me visibilicen un sistema de dominación que nos separa y que me hace a mí ser una privilegiada. Me molesta, es como, ¿pero de qué vais? Pues si yo estoy aquí en la misma lucha que vosotras. Pero claro, hay que hacer ese esfuerzo, o sea, de decir, vale, pues tú no eras consciente que eras de grupo privilegiado, con toda tu buena voluntad creías que compartías las luchas, pero no es así. Y sobre todo, si yo te planteo mi agenda, mis problemas y mis reivindicaciones, tú no puedes tratar de... A mí es que hoy me ha hecho gracia porque me ha puesto un comentario en YouTube de... Para ser feminista no hace falta esa actitud, no sé cuánto, lo que tenías que hacer es tal. Y era... Me da ganas de contestarle, pero tú no eres consciente que un tío en la vida le puede decir a una tía lo que tenías que hacer para ser feminista es... Si esto es de los memes, esto en los memes feministas ponen, ¿no? Ya te voy a decir yo lo que tienes que hacer, ¡zas! En toda la boca. O sea, es que un tío que te dice para ser feminista lo que tenías que hacer es tal, es como, te estás escuchando. Pero, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es eso, que muchas veces asumirte como parte del grupo privilegiado cuesta y jode y te cabrea, porque tú te pensabas que estabas ya, todo eso estaba superado, pero al final, como o sea, las dominaciones están en intersección, entonces a nosotros también nos pasa a veces, ¿no?
a la mujer. Yo me acuerdo cuando una vez que puse una imagen con una cita de Angela Davis, ¿no? Que ella decía, soy negra, soy comunista, soy... ¿qué más era? Feminista. Eso se me había olvidado. Y alguien puso debajo, y yo puse, no, como es que esta tía le iba a la caña, ¿no? O sea, hace falta ser negra, comunista y feminista. Y alguien puso debajo, y lesbiana. Y era que en esa cita no lo ponía, ¿no? Pero era como, o sea, esta mujer en ella misma intersecciona a varias de las dominaciones, ¿no? Y de las vulnerabilidades. Pero al final eso hay que asumirlo. Y no te hace, o sea, no te deslegitima no formar parte de un grupo, o sea, formar parte de un grupo privilegiado. Lo que no puedes hacer tú es deslegitimar las reivindicaciones de un grupo subordinado. O sea, tú no le puedes decir a una mujer, no, esta reivindicación que me estás diciendo es una bobada, lo importante es no sé qué. Porque ahí sí que estás actuando como un privilegiado y como un... Bueno, entonces, al final, ¿para qué existe... ¿Para qué la violencia simbólica, no? La violencia simbólica está al servicio del patriarcado. ¿Pero para qué la violencia simbólica? Pues porque nos quieren controlar, o sea, que sigamos estando dominadas, y porque nos quieren instrumentalizar, es decir, que es utilizar en pedante, porque quieren, al final el patriarcado nos quiere dominar para algo, nos quiere dominar para que estemos al servicio de ese sistema de dominación, para que seamos útiles, ¿no? Eso lo decíamos el otro día. ¿Para qué querían en Estados Unidos tener esclavos en los campos de algodón? Pues para tener mano de obra gratuita. ¿Para qué querían en Grecia tener esclavos? Pues para poder dedicarse a otras cosas. Pues ¿para qué quiere el patriarcado tenernos dominadas? Para que nos dediquemos a cuidar y a satisfacer necesidades, y además que lo hagamos gratis y por amor, ¿no? Entonces, para estos dos objetivos, uno, para controlarnos, utilizan la represión, la violencia explícita, que ya le dimos un repaso el otro día, pero ahora la vamos a ver también. Y para instrumentalizarnos utilizan la violencia simbólica, que es lo que decíamos el otro día, la alienación, que yo desde que lo entendí, este concepto me gusta mucho más. El apropiarse de nuestra voluntad, el coger y meterse como un alien en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestros deseos, y a ponernos, como en la invasión de los ultracuerpos, para poner otro ejemplo cinematográfico que es Alien, al servicio del patriarcado, ¿no? Porque es mucho más fácil, mucho más barato, mucho más cómodo y mucho menos agotador que en lugar de estar todo el día controlando y reprimiendo, lo que hagas es inocularte el virus de lo que tienes que hacer tú es estar dominada y satisfacer nuestras necesidades, y así a cada una nos autocontrolamos, ¿no? Entonces, esto ya lo hablábamos el otro día, la violencia legítima sería pues la legislación, la represión, pues todas las formas de violencia legítima que tienen los diferentes aparatos del poder. La violencia machista, que sería la violencia sexual, el maltrato, que no me gusta mucho esa palabra, pero entendido como la violencia en el marco de la pareja heterosexual, en el marco del amor romántico, y la alteridad, esta idea de que somos lo otro, ¿no? De que somos la excepción y de que es que todavía que haya que decir que somos la mitad del mundo, que lo escuché el otro día, lo decían también en la tuerca, ¿no? Que en la Comunidad de Madrid el 52% son. Aquí tenemos que enterarnos exactamente cuántos somos. Pero es que en muchísimos foros, si una persona, el ejemplo este del marciano a mí me gusta mucho, ¿no? Un marciano que viene a la Tierra y le explicas cómo es la sociedad, hay un montón de foros en los que no entendería que la mitad del mundo somos mujeres. El otro día en la Mani no entendería que la mitad del mundo somos mujeres. Desde luego en los que estaban dentro del Guggenheim tampoco entendería que la mitad somos mujeres. Y hay muchísimos foros, la mayoría de foros de poder y en los que se toman decisiones, en las que nadie se creería que la mitad del mundo somos mujeres, ¿no? Luego, y este sistema de apartheid implícito que decía yo, que está en cursiva porque no he inventado un poco este concepto, en el que al final vivimos en un sistema que nos discrimina implícitamente, pero de manera completamente estructural y que está asimiladísimo, ¿no? O sea, aquí lo de que hoy estaba la gente, no es el mejor ejemplo del mundo, pero estupefacta porque en el PP vasco han puesto una secretaria general y una portavoz, ¿no? Es como... que también vaya ejemplo, ¿no? O sea, el otro día escuché una teoría muy interesante porque el PP es uno de los partidos con más mujeres en los puestos directivos.
¿no? Porque decían que las mujeres del Partido Popular no cuestionan el estereotipo de mujer. O sea, es una teoría un poco cogida, pero sí, ¿no? Como que son mujeres como Dios manda y que no cuestionan el mandato de género ni el estereotipo de mujer, entonces que no resultan peligrosas ni amenazantes y entonces que ahí las ponen. Pero claro, luego ya en otros espacios, las que no llevamos perlas ni mechas californianas ni esas cosas, y si fuera eso lo peor. Pero bueno, de todas maneras, me parecía importante, antes de meternos en cómo nos afecta la violencia simbólica en nuestra vida, entrar en cómo afecta la violencia explícita en nuestra vida. Y a mí, que no soy muy de cifras, pero aparte de la de 4 de cada 10 mujeres asesinadas, estas dos me parecen brutales, sobre todo porque no han tenido respuesta. La primera es de esta semana, ya lo hemos dicho antes, ¿no? 1 de cada 3 mujeres europeas sufre violencia sexual a lo largo de vuestra vida, de su vida. Es decir, coged ahora y pensad en todas las mujeres que conocéis, y ya no estamos hablando, yo antes me tranquilizaba cuando pensaba, bueno, entre Afganistán, la India y tal, nos quitan un poco de la estadística. O sea, coged a todas las mujeres que conocéis, pensad en ellas y pensad que a 1 de cada 3 de ellas la van a violar o la van a golpear o va a sufrir maltrato a lo largo de su vida. Esto es una burrada. Y que no hagamos nada al respecto y que lo hayan dicho en los informativos ya ha sido como que además fue genial porque en Televisión Española dijeron 1 de cada 3 mujeres europeas cae en la violencia física, como que cae, o sea, encima te caes tú, es como, pero que estoy segura que era mucho más pensado de lo que nos gustaría creer, ¿no? Que cae, como diciendo, es que vais, ya sabéis, vais por la calle por la noche, vais ahí con media teta afuera, os gustan los chicos malos y luego venís aquí, ¿no? Diciendo que se han pegado. Pero es que a mí, o sea, me gustaría que, porque yo entiendo que ya estamos que tenemos un poco de sobredosis de información, pero que pensáramos en lo que esto significa. O sea, de todas las tías que estamos aquí, a 1/3 nos van a violar, nos van a pegar o nos van a agredir sexualmente de lo que se considera agresión sexual física en estas encuestas, que no es te van a tocar el culo todas las veces del mundo, te van a decir todas las burradas que les dé la gana, etcétera, sino violencia explícita de la de denunciar. Entonces, a mí es que esto me parece tremendo. Entonces, que no estemos todas, no digo rompiendo escaparates de Zara porque no quiero incitar a nada, pero que no estemos todas con un cabreo considerable y que no estéis vosotros con un cabreo por lo menos la mitad de considerable, me parece tremendo. Pero me parece una demostración de que la violencia simbólica esa funciona, que estamos dormidas y estáis dormidos. O sea, que no lo vemos esto. Pero es que es tremendo. Y por si acaso, en los últimos 10 años, en el Estado español, han sido asesinadas 700 mujeres. Os quiero recordar que ETA ha matado en 3 décadas y pico a 890 y pico. En 3 décadas no llega a 900. Y sin embargo, en 1 década, el terrorismo machista ha asesinado a 700 mujeres. ¿No? Entonces esto es como, joder, es que no hay respuesta, es que ni siquiera hay conciencia. Y sobre todo, hay una impunidad de todo lo que sea cuestionar esto. ¿No? A ti te pueden decir, o sea, bueno, hay perfiles de Twitter que se llaman mueren pocas, que cada vez que matan a una mujer hacen una broma, ¿no? No os digo ya lo que habrá la gente diciendo en sus casas, ¿no? Pero es que hay perfiles de Twitter que se llaman mueren pocas y que celebran las muertes. Entonces, ¿no? Por decir la manifestación más explícita y más bestia de esta violencia. Pero luego, ya creo que ya recomendé el otro día, pero si no os lo vuelvo a recomendar, hay un documental que se titula Miss Escaparate, ya os lo recomendé, ¿no? Bueno, pues si no, que es un documental que han hecho entre varias organizaciones norteamericanas. Una de ellas es la Fundación Gina Davis, que desde que hizo Thelma y Louise se ha metido en estas cosas y hacen cosas muy interesantes. Y es un documental que empieza por analizar la representación de las mujeres, de la imagen visual de las mujeres en los medios de comunicación, y va haciendo un recorrido en 1 hora que hace un nexo clarísimo entre el hecho de que las tías salgamos a trozos y medio en pelotas en los medios de comunicación y el hecho de la escasa participación política, la no representación en los órganos de decisión y de poder, las violaciones y las muertes. O sea, hay una relación directa entre la violencia simbólica y 700 asesinadas en 10 años, que me parece poco porque son las cifras oficiales, pero las organizaciones feministas manejan casi 1000.
Porque ya sabéis que hay diferentes criterios, ¿no? Que si te mueres 48 horas después de que te haya dado una paliza a tu marido, ya no cuentas como violencia machista. Entonces, como